Matías Fachal, ¿cómo te va? Estás mintiendo, Fachal. No te creemos. Qué buen apellido. No, ojalá fuera mentira, pero no. ¿Qué tal? No, pero ¿Cómo viste que están? te Muy dicen que buenos días. mentís, que sos un cuca, un radicuca ahora es. Sí. Bueno, sí, Trosco. a cualquiera que plantee algo disonante con este gobierno que quiere homogeneizar el discurso, bueno, evidentemente ya te tildan o de opositor, que lo somos, pero digo, ¿no? Cualquier cosa para descalificar enseguida, ¿no? Y querer derribar justamente la realidad, ¿no? Porque nosotros no decimos otra cosa que lo que pasa. ¿Cómo son los salarios en la justicia? Está por escalafones, imagino que debe haber distintas áreas y distintos tipos de salarios de acuerdo al lugar que se ocupe, ¿no? Bueno, sí, son muy desiguales. Una desigualdad es entre la propia escala, ¿no?, de cada jurisdicción judicial. Ahora me detengo en eso, pero también, bueno, vivimos en una república federal, cada provincia, cada jurisdicción tiene su propio poder judicial y también el poder judicial de la nación. Y bueno, ahí también se ve la desigualdad entre los mismos cargos de diferentes provincias, salarios completamente distintos. Antes uno podía pensar que tenía que ver con la región del país en la que se vivía, ¿no? La Patagonia, costos de vida más altos, en el norte más bajos. Bueno, hoy eso ha quedado muy deslucido, muy desdibujado, porque los costos de vida en cualquier ciudad grande del país son muy altos. Si no es por el petróleo, por la soja, o porque es turística, o porque es exportadora, entonces eso eleva drásticamente los de vida, y bueno, ahí es donde se da estas desigualdades. Para no irme mucho, hoy por hoy puede pasar que con una avenida de por medio, un río, un puente, ¿no?, entre una provincia y la otra, el que más gana teniendo la misma categoría y haciendo, ¿no?, las mismas tareas, gana el triple que el de la provincia de al lado. Esa es una de las desigualdades, ¿no? Claro. Muy grandes. Porque Claro. antes no superaba el doble, Claro. el triple. Ahora, ¿ese ganar el triple significa que la persona tiene un buen sueldo o es ganar el triple de No decir, bueno, en vez necesariamente. 150, 450? No necesariamente, es más, me inclinaría por decir todo lo contrario. De las 25 jurisdicciones judiciales, esto es las 23 provincias, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Judicial de la Nación, bueno, de 25, 16 están por debajo de la línea de pobreza. Es una locura. Es una locura. Cuando además, o sea, la línea de pobreza está en 1.470.000, pero aparte hay salarios que es la mitad de la línea de pobreza, 770.000 pesos. Hay gente que labura en la justicia en la República Argentina, ya sea provincial o nacional, que gana 600, 700 mil pesos. Sí, exacto. La Rioja, ¿no?, provincia de Buenos Aires, ganan menos de 300.000 pesos. Además, bueno, hablaba yo antes, la desigualdad vertical entre un cargo y otro. Así como hace 10, 20 años la máxima diferencia se podía dar, ¿no?, que no fuese más del doble, el 1,5 en la misma categoría, hace 10, 15, 20 años atrás, el que más ganaba, que es el juez de la Corte o del Tribunal Superior, ganaba 5 a 6 veces más que el ingresante. Bueno, hoy esa diferencia es de 18-1. ¿Cuánto? 18 a 1. Tremendo. Es tremendo. Interesante, el Poder Judicial gana 18 veces. O sea que el juez de la Corte Suprema y los jueces ganan muy bien con respecto a lo que ganan el resto de los funcionarios que trabajan en la justicia. Ese es el cuadro. No pagan ganancias, claro, ¿no? claro. Los jueces de la Corte no pagan ganancias. No pagan ganancias. Depende, los que entraron después del 2017, todos pagamos ganancias que hayamos ingresado después del 2017 y que superemos, ¿no?, el piso. Los que estamos de antes, no. Claro. Sí, Allen.
Ale. Buenas, Matías, ¿cómo estás? Alem te saluda. ¿Qué tal, Alem? ¿Cómo me estás? comentabas esta desigualdad que se incrementaba de 5-1 a 18-1. ¿Cómo funcionan las paritarias en el sistema judicial? ¿Funcionan de manera diferente? ¿Por qué ellos tienen buen resultado y los de abajo no? Bueno, ahí está alguna de las razones de la desigualdad y de estos salarios que venía diciendo. A diferencia de lo que pasa con la inmensa mayoría de las actividades, ¿no?, del mundo del trabajo, que tienen paritarias formales, que tienen convenio colectivo, bueno, los trabajadores y trabajadoras judiciales, la inmensa mayoría, no gozamos de la efectivización de un derecho constitucional, esto hay que decirlo. El derecho a la negociación colectiva, el derecho a tener paritarias está consagrado por la Constitución desde el año 94, porque los convenios de la Organización Internacional del Trabajo tienen raigambre constitucional. El 151 y el 154 en este caso. Correcto. Entonces, de las 25 jurisdicciones, solo 6 tenemos paritarias. Las otras 19, los salarios se fijan de manera completamente unilateral, ya sea por el gobernador o ya sea por el presidente de la Corte o Tribunal Superior. Y de esas 6, solo una jurisdicción, que es la ciudad de Buenos Aires, el Poder Judicial de la ciudad, tenemos un convenio colectivo de trabajo completo, terminado y vigente. Hay otras provincias en discusión, como Mendoza, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, que es parcial, y La Pampa es la sexta que tiene paritaria. El resto no podemos discutir ni nuestro salario ni las condiciones de trabajo. En la Corte Nacional, el Poder Judicial de la Nación, sucede esto. Sí, claro. Los aumentos son unilaterales. La Corte agarra los días martes o los días de acuerdo y dice el aumento es el 2, es el 3, es el 5. Para ellos sí Arbitrario. van las escalas más bajas, es una locura. Bueno, pero arbitrario como está haciendo en todas partes. Ellos se fijan en el salario, que deseen. Claro. Se fijan adicionales, complementos, gastos de refrigerio, viáticos, gastos de representación, llegan a salarios de 20, 30 millones de pesos, el ingresante 200.000, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones lo más alto. Es una locura. Sí, El Poder Ejecutivo siempre quiere que los otros dos poderes, en este caso, ¿no?, de la gestión de Javier Milei, apliquen la motosierra también. Y cada tanto está esta discusión de cuál es el presupuesto para el Poder Judicial como para el Poder Legislativo. De hecho, en el Congreso compiten Victoria Villarruel y Martín Menem, por quien depende cómo y de qué manera pasan la motosierra. En el caso de la justicia, así como está este desfasaje salarial, ¿hay también ajuste? Sí, ¿por qué? Porque en tiempos de crisis social, económica, política, aumenta la conflictividad, aumenta la violencia, aumentan las quiebras, los ejecutivos, los desalojos, el no pago de alimentos, bueno, la inseguridad, obviamente. Entonces hay muchísimas más causas judiciales. Sin embargo, ¿cuál es el ajuste? A diferencia del Ejecutivo que cierra ministerios, institutos, programas, direcciones, acá se necesitaría tener más personal, más juzgados, más fiscalía, más defensoría, porque hay muchísimas más causas, más expedientes, y sin embargo se congelan las plantas, no se reemplazan las personas que se jubilan, que renuncian, no se cubren las vacantes, se congelan los ascensos, se planchan las paritarias. Entonces, es un ajuste. Si con la misma cantidad de personal o menos y en peores condiciones de trabajo y salariales tenés más causas, bueno, ¿cómo trabajás? Pero aparte también hay otros ajustes, se tercerizan las áreas. Se terceriza informática, seguridad, Claro, mantenimiento, las notificaciones. Ahora están con Eso para la inteligencia artificial. justicia, ¿eso para la justicia es bueno que se tercerice? ¿Es efectivo? Pésimo. Ah, ok. Pésimo, porque si esta desigualdad que yo mencionaba al principio se da con los trabajadores y trabajadoras de la planta,
Imagínate cuánto es lo que cobran los trabajadores y trabajadoras de limpieza No, de de una terror. empresa tercerizada. De terror. Aparte, después 400, cuando llega el 500.000 momento... pesos. Sí, el momento de los reclamos salariales o el reclamo de algún despido o algo por el estilo, se arman severos quilombos con esas cosas. Porque nadie se hace Exacto, sí, cargo. porque la empresa desaparece, Sí, se sí. disuelve, Sí, sí. deja a todo el mundo en la calle. Sí, lo sabemos. Escúchame, ¿van a hacer algún tipo de plan de lucha? ¿Tienen pensado algo? ¿Están haciendo algo? Contanos. Y nosotros venimos con un plan nacional de lucha por la negociación colectiva en el ámbito judicial, ya hace más de 2 años, y distintas acciones a lo largo y ancho del país, más que nada que tienen que ver con la visibilización de esta problemática, porque hay que entenderlo así. Si hacia el interior del Poder Judicial no se cumplen con la Constitución, con las leyes, ¿no? Es como que es un chiste, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que el Afuera. Poder Judicial, exacto, para la ciudadanía. Vamos al Poder Judicial a haber reparado tus derechos vulnerados al lugar a donde vivieron incumplido con sus trabajadores y trabajadoras. Sí. Ahora en junio, ahora en 20 días, vamos a estar en la conferencia de la OIT, que se hace cada año, denunciando justamente la falta de negociación colectiva en nuestro país, pero aparte hemos denunciado al Estado Nacional Argentino ante la Corte Interamericana de Mirá. Derechos Humanos, porque el derecho laboral es un derecho humano y nos los están violentando. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que dije antes, ¿no es cierto? Porque no se cumple con la Constitución, porque no podemos discutir nuestras condiciones de trabajo. Así que, Sí, no, es eso es lo que venimos desarrollando, ¿no? Es claro lo que estás diciendo y es claro lo que sucede en la República Argentina. El presidente no cumple ni las leyes, ni siquiera cumple la Constitución Nacional, y esto queda claro. Ayer lo decía el chiquito que tomó el colegio Carlos Pellegrini, se lo decía Feynman. Si quieren que yo no tome el colegio, que el presidente cumpla con las leyes. O sea, la misma regla para todos. Claro. ¿no? Sí, bueno, pero es así. Sí, no pedimos más que eso, exacto. Sí, aparte el pibe perfecto, un Sí. capo el pibe. Yo te ya lo habla. quiero votar. Sí. Le queda chico el Sí, colegio. impresionante. Bueno, Matías, ¿algo más que quieras agregar? Mira, nosotros también estamos articulando distintos espacios de unidad sindical con la clase trabajadora, porque claramente, bien todo lo que estuve hablando genera conflicto sectorial, pero es una realidad en todo el país, que se ha visto, ¿no?, desmejorada obviamente con este gobierno que atenta contra todos nuestros derechos, y por eso hemos constituido, incluso antes de que asuma Milei, cuando ganó el balotaje, dimos a conformar el Frente de Gremios Estatales y las empresas públicas, justamente para enfrentar el desguace del Estado, enfrentar los despidos, el cierre del instituto, porque eso representa menos derechos para la ciudadanía. Somos parte de las 3 centrales obreras en nuestra Federación Judicial Argentina, coexistimos las 3 centrales sindicales. Yo integro la CTA Autónoma, pero mis compañeros de la CTA Autónoma también están en la CGT y en la CTA de los Trabajadores. También somos parte del Frente de Sindicatos Unidos. Estuvimos ayer en la sede de la UOM apoyando a los compañeros frente a la intervención, ¿no?, que ha dispuesto, la sala 8, la misma que tiró atrás la cautelar contra la reforma laboral. Necesitan tener acallado a los sindicatos y a todos los que estamos peleando y enfrentando a este gobierno. Bueno, Sí, lo quieren lo que pasa disciplinar, ¿no es que cierto? después de la gran estigmatización que se hizo de la política sindical, de los sindicatos, de los sindicalistas, ahora viene el arrasar contra ellos. Y de verdad que, bueno, esperemos que la gente despierte, ¿no? Porque es la única manera que podemos lograr que las luchas lleguen a buen término. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en el programa, Matías. Estamos con ustedes. Un abrazo inmenso. No, por favor, muchas gracias a ustedes y lo mismo también. Un abrazo, Marcela, para ti y a todos los demás ahí en el piso. Alén y a Dalí Argento. Gracias, mi Alén y querido. Dalí, bueno, muchas Un gracias. abrazo inmenso. Dale. Bueno, ahí Otro. estábamos con Matías Fachal, secretario general de la Federación Judicial Argentina, que nos muestra ni más ni menos que el Poder Judicial y sus trabajadores están atravesando, salvo la Corte Suprema, están atravesando situaciones similares a todos los trabajadores argentinos.